Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La nave de reconocimiento galáctico Boundless Curiosity continúa su misión a través de las regiones inexploradas del sector 9 Gamma, y no hay nada particularmente destacable que informar. Excepto por el Teniente Basics perdiendo otro juego de sábanas por culpa de los tentáculos en el reciclador de residuos, lo que completa 3 en este trimestre. Empiezo a sospechar que no es realmente un accidente. La capitana Norala apagó la grabadora. Sus 4 ojos primarios parpadearon en orden secuencial, un hábito nervioso que nunca había logrado abandonar. El puente de la Boundless Curiosity zumbaba con la eficiencia silenciosa típica de una nave de exploración javoriana. Varios miembros de la tripulación tecleaban en consolas, ajustaban escáneres o simplemente miraban al vacío infinito, pareciendo tan aburridos como ella se sentía. ¿Algo interesante en los escáneres de largo alcance, Kelpo?, preguntó ella, sin esperar realmente gran cosa como respuesta. El teniente Kelpo Bass giró en su silla, sin dejar de teclear con sus 6 apéndices incluso mientras se volvía hacia su capitana. Nada más que rocas espaciales y polvo cósmico, capitana. Lo mismo de ayer. Y de anteayer, y del día anterior a ese. Y del. Sí, gracias por el informe tan exhaustivo, Norala lo interrumpió. ¿Alguna palabra del mando central sobre cuándo podemos dar por terminada esta emocionante expedición? La última transmisión decía otras 60 rotaciones, como mínimo, respondió el oficial de comunicaciones, Plex. Aparentemente, están muy interesados en las anomalías gravitacionales en este sector. Anomalías gravitacionales, murmuró Norala. Más bien parecen anomalías de asignación presupuestaria. No encontrarían nada que valiera la pena explorar en este sector ni con un microscopio cuántico y una oración a las 7 lunas. La tripulación del Puente Río. La capitana Norala Asterisco no era conocida por su paciencia con la burocracia, y esta misión definitivamente calificaba como tal. La Boundless Curiosity era una nave de reconocimiento de vanguardia, equipada con los mejores sensores y tripulada por algunas de las mentes científicas más cualificadas de la Confederación Javoriana. Y aquí estaban, contando asteroides en el equivalente galáctico de un pantano olvidado. Capitana. La voz de la oficial de ciencia Suri Tanak cortó la monotonía como un cortador de plasma a través de mantequilla. Estoy captando algo en los escáneres de frecuencia subespacial. Las antenas de Norala se alzaron con interés. ¿Fenómeno natural? Negativo. Es definitivamente artificial. Algún tipo de baliza, creo. Muy antigua. La señal está degradada, pero está ahí. Ahora bien, esto era interesante. La Confederación Javoriana había explorado gran parte de este brazo galáctico, pero aún había vastas regiones no cartografiadas. Encontrar evidencias de otra civilización espacial podría transformar esta expedición tediosa en algo que realmente valiera el combustible que estaban quemando. ¿Puedes identificar la fuente?, preguntó Norala, tratando de ocultar la emoción en su voz. Después de todo, los capitanes debían ser estoicos. Estoy trabajando en ello, respondió Suri, con sus dedos finos danzando por la consola. Viene de esa dirección. Señaló hacia la pantalla de estribor. A unas 2 horas luz de distancia. Timonel, defina el rumbo, ordenó Norala inmediatamente. Velocidad máxima sostenible. Sí, capitana, respondió el timonel, introduciendo ya las coordenadas. Norala se recostó en su silla de mando, una sonrisa jugando en las comisuras de sus mandíbulas. Finalmente, algo interesante. ¿Y si esto resultaba ser el primer contacto con una nueva especie? Bueno, ese era el tipo de descubrimiento que construía carreras. Sin mencionar que cerraría la boca a esos burócratas presumidos del mando central que los habían asignado a este basurero estelar. Capitana, llamó Suri nuevamente. Estoy recibiendo más datos de la señal. Está usando un algoritmo de compresión que nunca había visto antes, pero partes de él son descifrables. Parece ser algún tipo de baliza de socorro. Bueno, eso fue un jarro de agua fría para el asunto. ¿Cuán antiguo? ¿Basado en la degradación de la señal? Al menos 300 ciclos, tal vez más. 300 ciclos.
Quienquiera que hubiese enviado esa señal ya estaba muerto hacía mucho tiempo. Aún así, la tecnología en sí misma podría ser valiosa, y la Confederación tenía protocolos estrictos sobre investigar señales de socorro, independientemente de la antigüedad. Mantengan el rumbo, ordenó Norala. Izuri, sigue trabajando en esa señal. Quiero saber todo sobre ella cuando lleguemos. Mientras la Boundless Curiosity aceleraba hacia la fuente de la misteriosa baliza, Norala no pudo evitar sentir una punzada de aprensión. 300 ciclos era mucho tiempo, pero no lo suficiente para que una nave se hubiese descompuesto completamente en el vacío del espacio. Lo que sea que encontrasen en la fuente de esa señal probablemente estaría intacto, y eso significaba que finalmente podrían obtener algunas respuestas sobre quién más estaba ahí fuera, entre las estrellas. Capitana en el puente. Capitana en el puente. Norala saltó de su cápsula de descanso, con las extremidades agitándose mientras intentaba orientarse. La voz urgente del oficial Plex seguía sonando por el sistema de comunicación. ¿Qué sucede?, exigió ella, poniéndose ya su uniforme mientras hablaba. Hemos llegado a la fuente de la señal, capitana. Tiene que ver esto. La urgencia en la voz de Plex hizo que Norala se moviera más rápido que en años. Prácticamente corrió por los pasillos de la Boundless Curiosity, ignorando las miradas asustadas de los miembros de la tripulación que estaban fuera de servicio. Cuando las puertas del puente se abrieron, entendió inmediatamente por qué la habían llamado. Allí, flotando en el vasto vacío del espacio, había una nave distinta a cualquier otra que hubiera visto jamás. Era masiva, fácilmente 3 veces el tamaño de la Boundless Curiosity, y su diseño era completamente ajeno a cualquier cosa en la base de datos de la Confederación. El casco era de un gris opaco, interrumpido por marcas extrañas y lo que parecían ser emplazamientos para armas masivas. Pero lo que más llamaba la atención era su forma. A diferencia de las líneas orgánicas y suaves de las naves javorianas, esta nave estaba hecha completamente de ángulos rígidos y protuberancias salientes, como algún tipo de criatura depredadora congelada en metal. ¿Qué, en nombre de las 7 lunas, es aquello?, susurró Norala, con los ojos muy abiertos. Desconocido, capitana, respondió Suri, sin apartar la vista de las lecturas del escáner. El diseño no coincide con nada en nuestra base de datos, pero la firma de energía es increíblemente avanzada. O al menos lo era. La nave parece estar en algún tipo de estado latente. Lecturas de energía mínimas, sistemas de soporte vital desconectados. Y hay una cosa más. ¿Qué? La composición material del casco. No es algo que hayamos encontrado antes. Algún tipo de aleación compuesta que nuestros escáneres no pueden analizar totalmente. Norala se acercó a la pantalla de visualización, estudiando la misteriosa embarcación. ¿Alguna señal de vida? Ninguna que podamos detectar, respondió Suri. Pero con toda la interferencia de ese material del casco, no puedo estar absolutamente segura. Un silencio pesado cayó sobre el puente a medida que asimilaban las implicaciones. Habían descubierto no solo evidencias de otra especie espacial, sino una nave real preservada en el vacío del espacio por al menos 3 siglos. El valor científico por sí solo era incalculable. Sin mencionar los potenciales avances tecnológicos si pudieran aprender los secretos de aquel material del casco. Preparen un equipo de abordaje, decidió Norala. Protocolos de peligro total. Quiero un escaneo completo de esa nave. Capitana, intervino el jefe de seguridad Bront Mavix, su voz grave retumbando con preocupación. El protocolo dicta que debemos informar este descubrimiento al comando central antes de tomar cualquier acción. Norala se giró para encarar al corpulento jefe de seguridad con sus 4 ojos. ¿Y cuánto tiempo tomaría obtener una respuesta, jefe Mavix? ¿2 semanas? ¿3? Mientras tanto, esa nave podría derivar hacia un pozo gravitatorio, ser descubierta por piratas o simplemente continuar degradándose. No. Vamos a asegurarla ahora. Enviaremos un informe completo al comando central junto con nuestros hallazgos preliminares. Bront no pareció feliz, pero asintió en aquiescencia. Reuniré al equipo de abordaje. Precauciones de seguridad máxima. Excelente, respondió Norala. Lideraré el equipo personalmente. Esto llamó la atención de todos.
No era procedimiento estándar que el capitán de una nave se uniera a una misión de abordaje potencialmente peligrosa. Pero, de nuevo, nada sobre esta situación era estándar. Con todo respeto, capitana, comenzó Bront, pero Norala lo interrumpió con un gesto de su apéndice superior. Este es un descubrimiento histórico, jefe Mavix. Pretendo ser parte de él. Además, he estado sentada en este puente contando rocas espaciales durante demasiado tiempo. Un poco de emoción me hará bien. Y con eso, el asunto quedó cerrado. En una hora, un equipo de 6 personas estaba reunido en el hangar de las naves auxiliares, la capitana Norala, el jefe de seguridad Bront, la oficial de ciencia Suri, el ingeniero Trick Dorné, la médica Yasalis y el oficial de seguridad Vex Rolu. Todos estaban equipados con lo más moderno en trajes ambientales, equipos de escaneo y, en el caso de Bront y Vex, rifles de pulso estándar. Mientras embarcaban en la nave auxiliar, Norala no pudo evitar sentir una vibración de excitación y temor en su cavidad torácica. Estaban a punto de ser los primeros seres en 3 siglos en poner un pie en aquella misteriosa nave. ¿Qué encontrarían? ¿Maravillas tecnológicas, artefactos culturales o algo más siniestro? Todos los sistemas verificados, capitana, anunció Trick desde el asiento del piloto, listo para la partida. Proceda, ordenó Norala, acomodándose en su propio asiento y abrochándose el cinturón. Las puertas del hangar se abrieron, revelando el vasto vacío del espacio y, más allá, la presencia imponente de la nave alienígena. Pero, a medida que se acercaban, la escala de la nave se volvía aún más evidente. Era verdaderamente masiva, haciendo que su nave auxiliar pareciera diminuta, como un depredador acechando a su presa. Estoy detectando lo que parece ser una bahía de atraque, informó Trick. Sellada. Pero hay energía residual. Tal vez consiga accionar el mecanismo de apertura. Hágalo, ordenó Norala. Trick envió una serie de señales hacia la nave alienígena. Por un momento, no sucedió nada. Entonces, lentamente, una sección del casco comenzó a retraerse, revelando un espacio cavernoso en su interior. Bueno, eso fue más fácil de lo esperado, murmuró Bront, apretando el puño en su rifle de pulso. Tal vez demasiado fácil, añadió Vex, su energía nerviosa palpable. ¿Qué tipo de nave deja su bahía de atraque accesible después de 300 ciclos? Una que estaba esperando ser encontrada, sugirió Suri, su curiosidad científica superando cualquier sentido de cautela. Mientras la nave auxiliar se deslizaba hacia el interior de la bahía de atraque alienígena, la enormidad del descubrimiento se hizo aún más evidente. La bahía estaba llena de maquinaria extraña y lo que parecían ser naves menores, todas cubiertas por las mismas marcas peculiares del casco externo. Y en todas partes había esa sensación de diseño agresivo y rígido, tan diferente de la estética fluida de la tecnología javoriana. ¿Lecturas de la atmósfera?, preguntó Norala en cuanto la nave auxiliar aterrizó. Sorprendentemente estables, respondió Hasia, verificando sus instrumentos. Mezcla de oxígeno y nitrógeno similar a la de muchos mundos habitables. Trazas de contaminantes, pero nada inmediatamente peligroso. La temperatura es fría, pero dentro de rangos tolerables. Mantengan los trajes ambientales, de todas formas, ordenó Norala. No sabemos qué tipo de microbios pueden estar presentes. El equipo desembarcó, sus pasos resonando en la cavernosa bahía de atraque. La gravedad artificial todavía estaba funcionando, lo cual era otra sorpresa. Cualquiera que fuera la fuente de energía que usaba esta nave, era notablemente duradera. Suri, ¿qué nos puedes decir sobre estas marcas?, preguntó Norala, señalando los símbolos extraños estampados en el casco de una de las naves menores. La oficial de ciencias pasó su escáner sobre los símbolos, con el ceño fruncido en concentración. Parecen ser alguna forma de lenguaje escrito, pero no coinciden con nada en nuestra base de datos lingüística. Estoy grabando todo para su posterior análisis. Miren esto, llamó Trick desde donde examinaba un panel de control. Todavía hay energía corriendo por estos sistemas después de 300 ciclos. La eficiencia energética es superior a cualquier cosa que tenemos. Norala asintió, asimilándolo todo. Esta expedición acababa de pasar de rutinaria a potencialmente revolucionaria. Si pudieran entender incluso una fracción de esta tecnología, eso podría avanzar la ciencia javoriana en décadas,
tal vez siglos. Procedamos hacia el interior de la nave, decidió ella. Patrón de búsqueda normal, mantengan el alcance de comunicación e informen de cualquier cosa inusual inmediatamente. A medida que avanzaban por la embarcación alienígena, la sensación de malestar aumentaba. Los pasillos estaban mal iluminados por luces de emergencia que, de alguna manera, continuaban funcionando después de 3 siglos. La estética del diseño permanecía consistentemente angular y utilitaria, sin ninguno de los elementos decorativos típicos de las naves javorianas. Y en todas partes estaban aquellos símbolos extraños, presumiblemente el lenguaje escrito de cualquier especie que hubiera construido esta maravilla tecnológica. Por el tamaño de estos pasillos, observó Bront, los seres que construyeron esta nave debían ser aproximadamente de nuestro tamaño. Bípedos, basado en el diseño de estos puntos de acceso, añadió Hasia. Requisitos ambientales similares también. La atmósfera, la gravedad, podrían haber evolucionado en un mundo no muy diferente al nuestro. Pasaron por lo que parecían ser alojamientos, espacios espartanos y funcionales con pocos toques personales, y luego áreas de almacenamiento llenas de contenedores cuyos contenidos permanecían un misterio. Entonces, llegaron a lo que era claramente el centro de mando de la nave. Por las 7 lunas, susurró Suri al entrar en el puente. Era un espacio impresionante, dominado por una gran plataforma central rodeada por varias estaciones, todas orientadas hacia lo que debía haber sido la pantalla principal. La tecnología era familiar en su propósito general, pero totalmente ajena en su ejecución. ¿Puedes acceder a alguno de los sistemas?, preguntó Norala a Trick, que ya examinaba lo que parecía ser la consola de control principal. Lo estoy intentando, capitana. Definitivamente hay energía, pero la interfaz es completamente extraña. Tal vez consiga. Espere. ¿Qué es eso? Un zumbido repentino llenó el puente y una de las consolas se iluminó con una serie de símbolos cambiando rápidamente. ¿Qué hiciste?, exigió Bront, levantando su rifle de pulso instintivamente. Nada, protestó Trick. Apenas lo toqué. El sistema debe tener algún tipo de detección de movimiento o presencia. El zumbido se hizo más fuerte y entonces, para asombro de todos, una imagen holográfica cobró vida en el centro del puente. Era una figura bípeda, exactamente como Bront había predicho, pero los detalles de su apariencia enviaron un escalofrío por el exoesqueleto de Norala. El ser era alto y esbelto, con solo 2 ojos y una inquietante falta de apéndices adecuados, solo 2 brazos terminando en lo que parecían ser manipuladores primitivos. Su piel era de un color pálido y, en la parte superior de su cabeza, había un crecimiento de lo que parecía ser material fibroso fino. Pero lo más inquietante de todo era su rostro, plano, con dentición expuesta y sin mandíbulas protectoras o antenas sensoriales. Y entonces, lo más chocante de todo, comenzó a hablar. Aquí habla la capitana Alexandra Mercer, de la nave de guerra Sander of Dawn de la Alianza Terrestre. Si está recibiendo este mensaje, nuestra misión ha fallado y la última esperanza de la humanidad descansa en usted, quien quiera que sea. La tripulación alienígena se quedó congelada mientras la figura holográfica de la capitana Alexandra Mercer continuaba su mensaje, su voz resonando por el puente abandonado de la Sander of Dawn. El año es 2487 según el calendario de la Tierra. Nuestra misión era escapar de la cosecha, preservar lo que queda de nuestra especie y nuestro conocimiento. Fallamos. Nos encontraron, así como encontraron la Tierra. Inicié el protocolo de hibernación de la nave y nos escondí en este sector remoto. La tripulación entró en criosueño, pero nuestros sistemas de energía fueron dañados en el último ataque. Cuando alguien encuentre este mensaje, sospecho que la mayoría de nosotros, si no todos, estará más allá de la salvación. El holograma parpadeó, el rostro de la capitana humana traicionaba agotamiento y desesperación, a pesar de la calidad degradada de la proyección. Sin embargo, estoy dejando este registro y el contenido de nuestra base de datos accesible a quien nos encuentre. No se debe permitir que los cosechadores continúen. Ya han consumido 3 sistemas estelares que conocemos, convirtiendo toda la materia, planetas, lunas, incluso estrellas, en su maquinaria bizarra. La Tierra cayó hace 2 décadas. Nuestras colonias siguieron una a una. Las antenas de la capitana Norala temblaron nerviosamente. Intercambió miradas alarmadas con su jefe de seguridad, Bront,
cuyo agarre en el rifle de pulso se había vuelto considerablemente más fuerte. ¿De qué, en nombre del vacío, está hablando?, susurró Bront. Silencio, siseo Norala, enfocándose intensamente en el mensaje de la humana. La capitana holográfica continuó, su voz volviéndose más fuerte con determinación. Si ustedes son una especie avanzada capaz de viajes interestelares, entonces ya están en peligro. Los cosechadores no se comunican. No negocian. Simplemente toman. Pero descubrimos algo en nuestras batallas finales desesperadas. Encontramos una debilidad en su red de comunicación cuántica. Los detalles están en nuestra base de datos principal, junto con los esquemas para nuestro dispositivo prototipo de disrupción. Los ojos de la humana parecían mirar directamente hacia ellos. Un efecto extraño que envió escalofríos por la espina dorsal de Norala. Nunca tuvimos la oportunidad de desplegarlo adecuadamente. Tal vez ustedes tengan éxito donde nosotros fallamos. Los códigos de mando para esta nave están ahora irrestrictos. Tomen lo que necesiten. Y si algún miembro de mi tripulación sobrevivió, por favor, muestren misericordia. Aquí la capitana Alexandra Mercer, última oficial al mando de la Sander of Dawn. Buena suerte a todos ustedes. El holograma parpadeó una vez más y se disolvió en la nada, dejando al equipo de exploración alienígena en un silencio aturdido. Suri fue la primera en hablar, su curiosidad científica superando su asombro. Capitana, si incluso la mitad de lo que esta humana dijo es verdad, necesitamos alertar a la Confederación inmediatamente. Una especie que consume sistemas estelares enteros, murmuró Trick, sus apéndices temblando levemente mientras flotaban sobre la consola alienígena. Parece imposible. Así como encontrar una nave totalmente intacta que ha estado a la deriva durante 3 siglos, rebatió Norala. Dio un paso al frente, su decisión tomada. Trick, mira si puedes acceder a su base de datos. Suri, ayúdalo. Bront, Vex, quiero un escaneo de seguridad completo de esta nave, con especial atención a cualquier área que pueda albergar esas cámaras de criosueño. ¿Y si encontramos humanos supervivientes?, preguntó Hasia, la oficial médica. La capitana mencionó misericordia. Cruzaremos ese puente estelar cuando lleguemos a él, respondió Norala. Por ahora, necesito saber si esta amenaza es real o el delirio de una capitana desesperada de una especie moribunda. Mientras el equipo se dispersaba para sus tareas designadas, Norala permaneció en el puente, su mirada fija en el lugar donde el holograma humano había estado. Las implicaciones eran impresionantes. Si esa amenaza de los cosechadores fuera real, entonces la Confederación Javoriana, de hecho, todas las civilizaciones espaciales, podría estar en peligro inminente. Y, sin embargo, una pequeña y cínica parte de su mente se preguntaba si esto no sería alguna trampa elaborada o farsa. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que tropezaran con esa nave, perdida por siglos, justamente cuando su advertencia aún podría ser relevante? Sus reflexiones fueron interrumpidas por la voz urgente de Bront por el sistema de comunicación. Capitana, tiene que ver esto. Cubierta 3, sección 7. Encontramos las cámaras criogénicas. La instalación de criosueño era vasta, extendiéndose a lo largo de toda la cubierta 3. Cientos de elegantes cápsulas metálicas se alineaban en las paredes y llenaban el centro de la sala en filas organizadas. Cada cápsula contenía un humano suspendido en algún tipo de fluido conservante transparente, y sus cuerpos mostraban diversos grados de degradación. ¿Signos vitales?, preguntó Norala a Hasia, quien ya estaba escaneando la cápsula más cercana con sus instrumentos médicos. Increíblemente, sí, respondió la médica, con la voz ahogada por la admiración. Extremadamente débiles, pero presentes en aproximadamente el 28% de las cápsulas. Las otras, se detuvo, pero su significado era claro. Las otras eran simplemente cadáveres preservados. ¿Pueden ser revividos? Los ojos primarios de Hasia parpadearon en rápida sucesión, una señal de profunda incertidumbre. No tengo idea, capitana. Esta tecnología es completamente ajena para mí. La técnica de preservación es notablemente avanzada, pero los sistemas de energía están fallando. Es por eso que tantos han expirado. Las cápsulas funcionales restantes están drenando las últimas reservas de energía de la nave. Norala se acercó a una de las cápsulas, estudiando al humano en su interior.
Este espécimen parecía femenino, con largas hebras de crecimiento fibroso oscuro, cabello, recordó de los textos de xenobiología, fluyendo alrededor de su rostro pálido. A pesar de la apariencia alienígena, había algo innegablemente sensible en el ser. Algo que despertaba un sentido de conexión. Capitana. La voz animada de Trick llegó a través del sistema de comunicación. Hemos accedido a su base de datos. Hay tanta información. Datos científicos, registros históricos, archivos culturales y, sí, información detallada sobre estos cosechadores. Tiene que ver esto. Voy en camino, respondió Norala. Bront, Vex, aseguren esta área. Hasia, continúe su análisis de las cápsulas criogénicas. Quiero saber si la reanimación es posible y qué se necesitaría. De vuelta en el puente, Trick había logrado proyectar parte de la base de datos humana en la pantalla principal. Las imágenes pasaban rápidamente, hermosos mundos azul verdoso que debían ser la Tierra y sus colonias, ciudades masivas con torres altísimas y, luego, devastación a una escala inimaginable. Los cosechadores llegaron al sistema Sol. Ese es su sistema natal. En 2463, explicó Suri, recorriendo la información. Al principio, los humanos pensaron que eran simplemente enormes naves espaciales. Los intentos de comunicación fallaron. Entonces, los cosechadores comenzaron su trabajo. La pantalla mostraba una enorme estructura geométrica, totalmente extraña incluso para los ojos de Norala, posicionándose cerca de un pequeño planeta rocoso. Comienzan con los cuerpos celestes más pequeños, continuó Trick, con voz sombría. Asteroides, lunas, después planetas. Los rompen a nivel molecular y convierten las materias primas en más de sí mismos. En meses, consumieron Marte, uno de los planetas vecinos de la Tierra, y construyeron un dispositivo masivo en su órbita. Las imágenes cambiaron para mostrar una transformación aterradora a medida que el planeta rojo era sistemáticamente desmantelado, reemplazado por una red en expansión de estructuras mecánicas. Los humanos lucharon, añadió Suri. Tenían tecnología impresionante, a pesar de ser relativamente nuevos en los viajes interestelares. Pero los cosechadores simplemente absorbieron todo lo que se les lanzó, se adaptaron y continuaron su consumo. ¿Y esa debilidad que descubrieron? Preguntó Norala, obligándose a concentrarse en la solución potencial en lugar de en la horrible amenaza. Trick trajo un nuevo conjunto de esquemas. Es ingenioso, en realidad. Los cosechadores operan como una inteligencia colectiva, comunicándose a través de entrelazamiento cuántico. Los humanos diseñaron un dispositivo que podría interrumpir esa red, esencialmente cortando la conexión entre unidades individuales de cosechadores. Y sin su inteligencia colectiva, las unidades se vuelven desorganizadas, vulnerables. Pero nunca lograron implementarlo adecuadamente, concluyó Norala, recordando las palabras de la capitana humana. No a escala total, no, confirmó Suri. Lograron algunas pruebas exitosas contra unidades más pequeñas de cosechadores, pero necesitaban alcanzar el nodo de control principal, que nunca localizaron. ¿Y el prototipo? ¿Está en esta nave? Trick asintió con entusiasmo. Según la base de datos, sí. Sección de Ingeniería, cubierta 5. La mente de Norala corría a toda velocidad. Las implicaciones eran impresionantes. Si los cosechadores eran reales, si todavía estaban allá afuera consumiendo mundos, entonces esa información, esa arma, podría ser la salvación no solo de la Confederación Javoriana, sino de toda la vida sensible. Capitana. La voz de Bront interrumpió sus pensamientos, el tono del jefe de seguridad era urgente. Tenemos una situación en la cámara criogénica. Una de las cápsulas está iniciando algún tipo de secuencia de reanimación por su cuenta. Cuando Norala llegó a la cámara criogénica, una pequeña multitud se había reunido alrededor de una de las cápsulas. La cubierta transparente se había retraído y el fluido de preservación se estaba drenando rápidamente. Allí dentro, un macho humano, a juzgar por las características físicas, comenzaba a mostrar signos de movimiento. Leves contracciones de los dedos, movimiento rápido de los ojos bajo los párpados cerrados. ¿Qué sucedió? Exigió Norala. Nada que hayamos hecho, insistió Hasia. El sistema de la cápsula se activó de repente.
Es como si estuviera programado para iniciar la reanimación bajo ciertas condiciones. ¿Nuestra presencia podría haber desencadenado esto?, preguntó Norala en voz alta. Posiblemente, sugirió Suri. O tal vez esté vinculado al sistema informático de la nave al que accedimos. Un fallo de seguridad de algún tipo. Cualquiera que fuera la causa, el proceso estaba bien encaminado. Los signos vitales del humano se estaban fortaleciendo a cada minuto, mostrados en un monitor acoplado a la cápsula en esos mismos símbolos extraños que habían visto por toda la nave. Hasia, mantente alerta con soporte médico, ordenó Norala. Todos los demás, mantengan distancia. No sabemos cómo reaccionará este ser a nuestra apariencia. No tuvieron que esperar mucho. En minutos, los ojos del humano se abrieron, revelando iris de un color azul impresionante. Hubo un momento de confusión mientras el ser miraba al techo, luego pánico cuando la conciencia regresó. El humano se levantó abruptamente, jadeando y tosiendo, expulsando el último fluido de preservación de sus pulmones. Entonces los vio. La reacción no fue la que Norala esperaba. En lugar de miedo o agresión, la expresión del humano registró asombro, luego alivio. Habló, con la voz ronca por siglos de desuso, en el mismo idioma que habían escuchado de la capitana holográfica. Ustedes no son cosechadores. Él logró decir. Gracias a Dios que nos encontraron. Suri dio un paso adelante cautelosamente, activando el traductor universal que habían calibrado basándose en la base de datos de la nave. Somos representantes de la Confederación Javoriana. Descubrimos su embarcación a la deriva en el espacio. ¿Me entiende? El humano asintió, todavía luchando por regular su respiración. Traductor universal. Genial. Esperábamos que alguien nos encontrara, eventualmente. Ustedes son los primeros de su especie con los que nos encontramos, dijo Norala, manteniendo una distancia respetuosa. El mensaje de su capitana mencionó una grave amenaza. Los cosechadores. El rostro del humano se oscureció. Entonces no han llegado hasta ustedes todavía. Eso es bueno. Aún hay tiempo. Intentó ponerse de pie, se tambaleó y fue sostenido por Hasia, cuyos instintos médicos superaron cualquier cautela xenofóbica. Mi nombre es Marcus Reeves, científico jefe de la Sander of Dawn, continuó el humano. ¿Cuántos de nosotros sobrevivieron? Norala intercambió miradas con su tripulación antes de responder. Nuestra oficial médica estima que aproximadamente 140 de sus cápsulas aún contienen ocupantes vivos. ¿El resto? Marcus cerró los ojos brevemente, absorbiendo la pérdida. De 500. Mejor de lo que temía, peor de lo que esperaba. ¿Cuánto tiempo? Basado en el mensaje de su capitana, aproximadamente 300 de nuestros ciclos, respondió Suri. Lo que se traduciría en unos 320 años terrestres, si nuestros cálculos son correctos. El humano pareció tambalearse bajo el peso de esa información. 3 siglos, susurró. Todos los que conocíamos, todo lo que dejamos atrás, todo se ha ido. Tal vez no, dijo Norala, tomando una decisión. El mensaje de su capitana mencionó una debilidad que ustedes descubrieron en la red de los cosechadores y un arma prototipo. Confirmamos su existencia en su base de datos, pero no su ubicación en la nave. La expresión de Marcus cambió, la determinación reemplazando a la desesperación. La matriz de disrupción cuántica. Sí, está aquí. Íbamos a usarla para darle más tiempo a la Tierra, pero nos encontraron antes de que pudiéramos regresar. La capitana Mercer tomó la decisión de escondernos, para preservar la tecnología y esperar que alguien más pudiera usarla. Alguien como nosotros, concluyó Norala. El humano asintió. Puedo llevarlos hasta ella. Pero primero, necesitamos revivir al personal clave. La doctora Elisa Takashi, nuestra directora médica, ella puede ayudar a estabilizar las cápsulas restantes. Y el comandante Víctor Santos, nuestro especialista en armas, él fue fundamental en el diseño de la MDC. Los sistemas de energía en esta nave están fallando, señaló Bront, siempre pragmático. Si revivimos a demasiados, podemos perder al resto. La mirada de Marcus se endureció. Entonces tendremos que trabajar rápido. La nave de ustedes, ¿tiene capacidad suficiente para evacuar a los sobrevivientes? Norala calculó rápidamente. No a todos de una vez.
Necesitaríamos hacer varios viajes o llamar embarcaciones adicionales. Entonces llámenlas, instó el humano. Por favor. Podemos ser los últimos de nuestra especie, pero, más importante aún, tenemos información que puede salvar a innumerables otras especies. Los cosechadores no paran. No van a parar. Probablemente todavía estén allá afuera consumiendo mundos mientras hablamos. Norala tomó su decisión. Plex, habló ella por su comunicador. Envía una transmisión de emergencia al comando central. Prioridad alfa. Incluye un resumen de nuestros hallazgos y solicita refuerzos inmediatos con capacidad de evacuación. La matriz de disrupción cuántica, continuó ella, dirigiéndose a Marcus. ¿Puede ser trasladada a nuestra nave? El humano negó con la cabeza. No fácilmente. Está integrada a los sistemas de energía de la nave. Pero podríamos adaptarla potencialmente, con tiempo y recursos. Entonces traeremos los recursos hasta ustedes, declaró Norala. Trick, evalúa qué sería necesario para estabilizar los sistemas de energía de esta nave, al menos temporalmente. Suri, continúa analizando su base de datos con atención especial a la amenaza de los cosechadores y cualquier información sobre sus ubicaciones o movimientos actuales. Se volvió hacia el humano, que la observaba con una expresión que ella no lograba interpretar bien. Vamos a ayudarlos, Marcus Reeves. La Confederación Javoriana no abandona a aquellos que lo necesitan, especialmente cuando se enfrentan a un enemigo común. Por primera vez, el humano sonrió, una expresión extraña que expuso esos dientes perturbadores, pero que de alguna manera transmitió gratitud genuina. Gracias, capitana. Trick. Capitana Norala Trick, de la nave de reconocimiento javoriana Boundless Curiosity. Bien, capitana Trick. Parece que la curiosidad la llevó a la última esperanza de la humanidad. Y tal vez también a la salvación de su propia especie. 3 días después, la Sander of Dawn zumbaba con actividad renovada. Técnicos javorianos trabajaban junto a especialistas humanos revividos, estabilizando sistemas críticos y preparando las cápsulas restantes para su transferencia a las naves de socorro javorianas que habían comenzado a llegar. En el puente, Norala estaba con Marcus y el recién revivido comandante Santos, estudiando los esquemas de la matriz de disrupción cuántica. El principio es sólido, decía Trick, gesticulando animadamente con sus apéndices. Con las capacidades de computación cuántica javorianas, podríamos aumentar significativamente el alcance efectivo. En lugar de apuntar a unidades individuales de cosechadores, podríamos potencialmente desactivar aglomeraciones enteras simultáneamente. El verdadero desafío, añadió Santos, siempre fue localizar el nodo de control. Sin eso, solo estamos tratando los síntomas, no curando la enfermedad. Nuestras naves exploradoras de largo alcance pueden ayudar con eso, sugirió Norala. Tienen capacidades furtivas avanzadas que las naves de ustedes no tenían. ¿Y qué pasa cuando lo encontremos? Preguntó Marcus, haciendo la pregunta que todos habían estado evitando. Los cosechadores casi exterminaron a la humanidad, una especie que ya estaba esparcida por varios sistemas estelares. ¿Qué oportunidad tiene cualquier civilización contra ellos? Las mandíbulas de Norala chasquearon juntas en el equivalente javoriano de una sonrisa resuelta. Es exactamente eso, Marcus. No una civilización. Cualquiera. La Confederación Javoriana incluye 27 especies espaciales en 42 sistemas estelares. Y tenemos aliados más allá de nuestras fronteras. Juntos, armados con la tecnología de disrupción de ustedes, tenemos una oportunidad de luchar. Una oportunidad de luchar, hizo eco la doctora Takashi, quien acababa de entrar al puente. Eso es más de lo que teníamos cuando huimos de la Tierra. El silencio cayó mientras todos contemplaban lo que estaba por venir. Los cosechadores todavía estaban allá afuera, en algún lugar, consumiendo y expandiéndose. Pero ahora, por primera vez en siglos, había esperanza. ¿Sabe?, dijo Marcus finalmente, hay un viejo dicho humano, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Nunca lo entendí realmente hasta ahora. Tenemos un proverbio similar, respondió Norala. Aunque en nuestra lengua es más cercano a, aquellos que enfrentan la tormenta juntos, se dan refugio el uno al otro. Santos rió, un sonido que se había vuelto menos sorprendente para los oídos javorianos en los últimos días. Me gusta eso.
Es apropiado. De repente, el sistema de comunicación de la nave cobró vida con un chisporroteo. Capitana Trick, llegó la voz del oficial Plex de la Boundless Curiosity. El Comando Central respondió a nuestro informe. El Consejo Supremo desea hablar con usted y con los representantes humanos. Norala intercambió miradas con los humanos. Esto no tiene precedentes, les dijo. El Consejo Supremo rara vez se dirige directamente a los capitanes de naves, mucho menos a representantes de una especie desconocida. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó la doctora Takashi, cansada. Significa que se están tomando la amenaza de los cosechadores en serio, respondió Norala. Muy en serio. Mientras se preparaban para regresar a la Boundless Curiosity para la comunicación, Norala se encontró reflexionando sobre el extraño camino que los había llevado hasta allí. Lo que había comenzado como una misión de reconocimiento rutinaria y adormecedora se había transformado tal vez en el primer contacto más significativo de la historia javoriana y, potencialmente, en la salvación de innumerables mundos. Los humanos reunieron las pocas pertenencias personales que habían salvado de su largo sueño. Se movían con el optimismo cansado de sobrevivientes que lo habían perdido todo, pero que de alguna manera habían encontrado un nuevo comienzo. ¿Listo?, preguntó Norala a Marcus, quien había surgido como el líder de facto de los sobrevivientes humanos. Él asintió, mirando una última vez alrededor del puente de la Sander of Dawn, la embarcación que había cargado la última esperanza de la humanidad a través de 3 siglos de deriva silenciosa. Listo, confirmó. Vamos a presentar a la humanidad a la galaxia. Mientras caminaban hacia el hangar de las naves auxiliares, Marcus añadió tranquilamente. El nombre de su nave. Boundless Curiosity. Le queda bien a usted y a su gente. Fue eso lo que nos salvó al final. No nuestra arma, no nuestra tecnología. Solo el simple hecho de que, cuando detectaron una antigua señal de socorro, eligieron investigar. Las antenas de Norala temblaron de vergüenza. Para ser honesta, estábamos principalmente aburridos. Marcus realmente rió ante eso. A veces, Capitana Trick, a veces la salvación viene de una nave alienígena curiosa que estaba en el lugar correcto en el momento adecuado. Juntos, abordaron la nave auxiliar que los llevaría a la Boundless Curiosity. Y de ahí, hacia cualquier futuro que aguardara a la improbable alianza de humanos y javorianos contra el horror cósmico de los cosechadores. Detrás de ellos, la Sander of Dawn continuaba su reanimación, un monumento a la perseverancia humana y un faro de esperanza contra la tormenta que se aproximaba. La nave que una vez gritara por socorro a los alienígenas se había convertido en la cosa misma que podría salvarlos a todos. Y en algún lugar en la vasta oscuridad más allá, los cosechadores continuaban su consumo interminable, inconscientes de que sus presas finalmente se habían encontrado y, tal vez, finalmente encontrado una manera de luchar. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.